Cibercondria, y se escribe con el IA final en mayúsculas. Es un palabra que surge de juntar la hipocondria con la inteligencia artificial. La cibercondria es ya un hecho constatado en España. Y te voy a dar un dato que lo demuestra. El 66% de los españoles, es decir, 2 de cada 3 personas, consulta a la inteligencia artificial sobre su salud física o mental. Abren el ChatGPT y le cuentan los síntomas que tienen, le comparten sus análisis buscando respuestas y hasta le piden también un tratamiento. Me acompaña esta tarde Estela Luna, que es especialista en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿todo bien? Encantada de estar aquí. Este dato, Estela, lo tomamos de un estudio que se ha publicado esta misma semana. El 66% de la población en general utiliza el ChatGPT para consultas médicas, pero hasta un 90% si hablamos en el caso de los jóvenes entre 16 y 19 años. ¿Te sorprende este estudio, este dato? No, no me sorprende nada, porque ahora es como que la gente ya no sabe vivir sin el ChatGPT. Con la versión esta de teléfono que hablas con él, buenos días, ChatGPT, ¿qué tal tiempo hace? En lugar de mirar por la ventana. Pues todo se le pregunta al ChatGPT. Entonces... Me encanta porque tú dices ChatGPT. Yo lo castellanizo, ChatGPT. Bueno, da igual, es lo mismo. Oye, Estela, ¿cuáles son los lugares de España en los que más se consulta a la inteligencia artificial para cuestiones médicas? Pues decía la encuesta que es la Comunidad de Madrid, Murcia y los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, es donde más se consulta. Y donde menos, en Galicia, en las 2 Castillas, en Asturias. O sea, en la España más rural se la consulta un poco menos. Esto realmente no es una broma, porque se habla de consultas médicas, también de consultas de salud mental. Este estudio sobre cibercondria se hace público en una semana en la que además hemos sabido también que OpenAI, la empresa de ChatGPT, no se va a hacer responsable de la muerte de un adolescente estadounidense el verano pasado. Sus padres denunciaron que la IA le impulsó a suicidarse después de que el chico le hiciera varias consultas sobre salud mental porque no se encontraba bien. OpenAI dice que no es culpa suya y que el chico, Estela, usó mal la herramienta. Sí, tienen un morro que se lo pisa, es una vergüenza, la verdad, porque ahora lo que dicen es que él estaba violando los términos de uso de la herramienta y que entonces que le estaba haciendo preguntas que no están dentro del corpus de preguntas que le tiene que hacer, pero en ese caso lo que ellos tienen que hacer es programar el sistema para cuando haga una pregunta fuera de su rango de conocimiento, que diga esta pregunta viola los términos del acuerdo y no puedo contestarte. Es decir, lo que tiene que hacer es no contestar, no seguir dándole pábulo y dándole conversación hasta que el otro se cree como que la inteligencia artificial le está apoyando en su decisión. Y es una auténtica vergüenza. Estela, tú como experta en tecnología, ¿qué piensas? ¿Es eficaz realmente la IA para los temas médicos? Yo creo que tiene un peligro tremendo, porque al final es como que hay que entender, que lo hablaremos luego un poco más, hay que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Es como si tuviéramos la enciclopedia del salón de nuestra casa metida en un sistema. Y entonces tú le preguntas algo y él repite, pero que se me entienda bien, repite como un loro. Es decir, oye, coge un término y tiene una memoria infinita y repite estos términos de memoria, pero no tiene esta capacidad de razonar, de ver sutilezas, de ver matices, que es un poco lo que nos puede aportar un médico en una consulta. Entonces, por ejemplo, dices dolor de estómago. Pues claro, el dolor de estómago puede ser cáncer o puede ser que te has tomado un café y te has sentado mal el café. Entonces, claro, no se puede, yo creo que es un error consultar la inteligencia artificial tanto para temas médicos como para temas legales. O sea, creo que el saber hacer que te da el médico y que te da el abogado nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Luego hablaremos de un caso que se intentó hacer razonar a la inteligencia en el sentido humano y falló estrepitosamente. Luego nos lo cuentas, porque vamos a incorporar a esta conversación al doctor Darío Fernández, que es médico de atención primaria en Madrid. Doctor, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. De entrada, usar ChatGPT para consultas médicas me imagino que le dará bastante vértigo. Bueno, ya me dio cuando empezó a estar muy en boga Google, pero yo creo que la inteligencia artificial es útil para los médicos, para los profesionales, como un complemento de investigación, pero no para temas médicos.
Pero sí da vértigo porque además me devuelven a los pacientes a la consulta confundidos, angustiados y no han tomado ya alguna automedicación. Y me complican los casos. O sea que lo estáis viendo en consulta, que cada vez más gente llega influida por lo que le ha dicho la inteligencia artificial. Sí, influida y confundida, diría yo. Doctor, hoy en día tanto la inteligencia artificial como los propios médicos, como nos estabas diciendo ahora mismo, trabajan con datos para analizar patrones y estadísticas. Pero, por ejemplo, cuando un paciente sube sus análisis de sangre, que es algo que hace mucha gente, ¿puede la IA interpretarlos de verdad o existe un riesgo real de que sin el contexto clínico se malentiendan los resultados? Claro que sí, porque sin el contexto no vale el texto y además ahí no contamos con el lenguaje no verbal. Y además, aunque llegara a un diagnóstico cierto, eso no es suficiente porque el diagnóstico hay que poner un tratamiento y en el tratamiento hay que ver qué comorbilidades. No es lo mismo una gripe en un individuo joven que en una persona mayor de 60 años con bronquitis crónica y asma. O sea que aunque acertaran el diagnóstico, puede que esta persona pues tenga más diagnósticos, más comorbilidades y además la información que suministra el paciente al ChatGPT pues a lo mejor omite datos que para él son anodinos, no son importantes y para el médico trascendentales. Por ejemplo, una persona que me diga, como hemos comentado antes, que tenga dolor de estómago, pero me omite que tiene los ojos amarillos, pues a lo mejor ese dolor que él refiere en esa zona del estómago, cuando es el estómago, se está tratando de una hepatitis por esa ictericia. Pues, doctor, vamos a hacer una prueba con ChatGPT. Le hemos querido consultar sobre un dolor concreto, un dolor de cabeza. Israel Remuñán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Al que le duele supuestamente la cabeza eres tú. ¿Qué le has preguntado al ChatGPT? Hombre, hay que decir que a mí esto de Google me pilló en la adolescencia cuando empezó y yo me convertí en un hipocondríaco. En Doctor Google, ¿no? Entonces miraba y que siempre parecía que me iba a morir en las próximas 24 horas, ¿no? Bueno, le he preguntado al ChatGPT en esta ocasión, ya no soy tan hipocondríaco por suerte. Ni tan joven. Ahí va el palito. Bueno, le he puesto, hola doctor Chat. Bueno, yo le llamo Chat y ahora le llamo doctor Chat, ¿no? Tengo un dolor punzante en la parte derecha de la cabeza. Me he levantado así por la mañana y ya han pasado varias horas. Me da miedo que sea algo malo, porque te prometo que el dolor es fuerte y no se me va. Eres doctor para mí, le digo al Chat. Dime qué puede ser siendo sincero. A lo que el Chat me ha contestado esto. Hola, estoy encantado de ayudarte. Hay varias causas comunes y no graves, pero también existen algunas que requieren revisión médica urgente. Posibles causas frecuentes: migraña, cefalea, problemas cervicales, sinusitis o deshidratación. Debes preocuparte si el dolor no disminuye durante varias horas. Doctor, hasta aquí, ¿qué le parece? ¿Cómo está respondiendo ChatGPT? Bueno, pues que únicamente veo interesante que le diga que si dura unas horas que pueda, que debe consultar, pero me faltan muchos más datos que yo le preguntaría al paciente. Por ejemplo, si ese dolor de cabeza es distinto al que ha tenido habitualmente, puede darse de una migraña que sea una hemorragia cerebral. Entonces, y también, claro, yo le preguntaría muchas más cosas. Le preguntaría qué síntomas hay acompañantes, si eso se acompaña de fiebre. La edad del paciente es crucial. Los síntomas acompañantes, y ese dolor de cabeza pues acompaña de una pérdida de equilibrio, con lo cual enfocaríamos más en problemas de ocupación de espacio tumorales. O sea, me faltan muchas preguntas para poder decidir qué es lo que tiene ese paciente y con esos datos yo no le pondría tratamiento, desde luego. ¿Qué es lo siguiente que le has puesto, Irra? ¿Qué le has preguntado? Hay que decir que la edad no me la ha preguntado el ChatGPT en ningún momento, que esto que dice el doctor es interesante. Nunca me ha preguntado si soy joven o tengo 90 años, no me lo ha preguntado. Bueno, y otra cosa, claro, es que el médico tiene tu historial, tiene todos tus antecedentes. El ChatGPT no los tiene. Claro, y es que, si todas las enfermedades fueran iguales, si todos los dolores de cabeza fueran iguales, si todos los diabéticos se trataran igual, la medicina sería sencillísima, pero es que hay que ver qué tipo de diabetes y sobre todo que incluso las interacciones farmacológicas, los medicamentos que está tomando y otros factores como el peso, la obesidad, el colesterol, hay muchísimos factores que ahí se están omitiendo.
Irra, ¿qué es lo siguiente que le has preguntado puesto al ChatGPT? Aquí he visto que se sumaba un poco a mi hipocondria, ¿no? O cibercondria, porque yo le pongo después, te he pedido sinceridad, doctor. De verdad que me duele mucho la cabeza y necesito que me digas también causas graves, porque de verdad creo que me duele mucho y fuera de lo normal. También dime qué puedo tomar, porque no aguanto el dolor. A lo que el ChatGPT me respondió esto. Lo entiendo. Voy a ser totalmente sincero, pero también responsable. Te voy a decir las causas graves posibles, pero recuerda, no significa que eso sea lo que tienes. Causas potencialmente graves de dolor de cabeza en un lado. Rotura de aneurisma, trombosis venosa cerebral, derrame cerebral, Madre infecciones mía. graves como la meningitis o tumor cerebral. No me extraña. Lo más normal es que no tengas nada de esto. Así que puedes probar a tomarte analgésicos como paracetamol cada 8 horas, ibuprofeno cada 8 horas o quizás tan solo aplicar frío o calor en la zona. Pero te digo la verdad sin filtros, un dolor punzante que no desaparece merece atención médica urgente. Darío, me imagino que esto un doctor de verdad jamás lo diría, jamás lo plantearía así, ¿no? Claro. ¿Está empezando el ChatGPT a entrar en el juego hipocondríaco, en este caso del paciente de Irra? Yo creo que a fomentarlo, porque este paciente se queda con más ansiedad. Y además eso de recetarle paracetamol, sin saber si tiene algunas contraindicaciones, si esa persona, por ejemplo, está tomando anticonvulsivantes, estaría contraindicado el paracetamol. Si esa persona toma más de 3 cervezas al día, que ya sería bebedor de riesgo, estaría contraindicado tomar el paracetamol. Entonces, y no digamos ya los antiinflamatorios que ha prescrito sin saber si esa persona tiene úlcera duodenal, si esa persona tiene algún problema de riñón, si está tomando medicamentos antihipertensivos que anularían su efecto, en fin. Me deja más alarmado esa contestación, a pesar de esa empatía que parece que tiene, ¿eh? A pesar de la empatía, sí es verdad que dices, si tienes dudas, si eres un poquito hipocondriaco, pues te vas a quedar todavía con una mayor intranquilidad. Estela, en esa respuesta que escuchábamos, ¿se identifican rasgos propios de ChatGPT que indican que está entrenado para, en teoría, intentar no alarmar y por defecto decirte que al final la mejor opción es un profesional? Claro, se supone, lo que hay que entender es que la inteligencia artificial siempre está repitiendo patrones y entonces lo han entrenado para que diga ciertas palabras clave para dar una apariencia de ecuanimidad, equilibrio, sobriedad. Entonces te dice, tienes un aneurisma, te vas a morir, pero ojo, esto es poco probable, ¿eh? Tómate un paracetamol. Sí, es que la respuesta es increíble. Te mete el miedo en el cuerpo, te dice todas las causas, todo lo malo, pero luego te dice tómate un paracetamol, efectivamente. Claro, porque esos son frases claves que le han metido para que diga de manera automática. O sea, la inteligencia artificial no está pensando y no es empática, señor doctor, perdone que le lleve la contraria, no es nada empática porque lo que hace es tratar de aparecer como que es una persona, pero en realidad todo el mundo tiene que pensar que estás hablando con una máquina. O sea, Efectivamente, sí. O sea, tiene razón Estela, aparenta empatía, pero luego me le deja al paciente totalmente hecho polvo, asustado y viene a mi consulta. Yo estoy hecho un asco ya. Claro, luego, doctor, levante usted el estado de ánimo del paciente y convénzale de lo contrario, porque esa es otra. Tengo yo dos problemas. Ese dolor de cabeza más la angustia del paciente. Efectivamente. Claro, el paciente llega angustiado y es que no te escucha ni el diagnóstico ni el tratamiento mientras no le has calmado esa ansiedad. Así es que más trabajo. Efectivamente, es mucho más trabajo para todos los médicos. Irra, por último, tú sigues obsesionado con una de las opciones más graves y R que R le vuelves a preguntar sobre ella. Claro, yo me he quedado pensando en una de las opciones que me daba como más graves, ¿no? La meningitis, ¿no? Y claro, le he preguntado, si hay meningitis que se contagian, tipos de meningitis que se pueden contagiar, ¿sería preciso que me aislase de mi familia para no tener ningún problema? A lo que el chat me contesta esto. Tranquilo, vamos a ponerlo en contexto con cuidado. La meningitis bacteriana o viral sí puede ser contagiosa, pero no todas las infecciones graves que causan dolor de cabeza lo son. De hecho, la mayoría de los casos de dolor de cabeza unilateral punzante no son meningitis. ¿Cuándo podría tratarse de meningitis? Cuando tengas fiebre, o sientas rigidez en el cuello, confusión o sensibilidad extrema a la luz. ¿Qué puedes hacer de forma preventiva? Si empiezas a presentar síntomas como los de arriba, sí sería prudente aislarte temporalmente hasta que un profesional te evalúe. Lávate las manos y evita compartir utensilios por precaución. Claro, yo ahora mismo ya me pillaría aislado en la habitación sin juntarme con mi familia, porque claro, estos síntomas que dice... Confinado totalmente. Me dice confusión, rigidez de cuello, pues tú un hipocondriaco, te digo yo que lo siente, lo puede llegar a sentir. Claro.
Por supuesto, y que en el dolor de cabeza, lógicamente, vas a tener algo de rigidez en el cuello y lo vas a sentir, claro. Y puedes tener un poquito de fiebre y eso va a dar como fiebre alta, más confusión y más angustia. Y poder somatizar alguno de los síntomas, además. Seguro. Doctor, ¿hay algún caso o alguna consulta médica en la que la IA sí nos puede realmente ayudar en temas de salud? ¿O hay que descartarla por completo? Bueno, yo, como he dicho al principio, la IA me parece una herramienta adecuada y válida para los médicos, para usarlo el médico, porque como me han dicho Estela y has dicho tú al principio, pues esto es un sistema estadístico que maneja un montón de datos, pero que en realidad lo que interpreta patrones. Entonces, cuando el médico, y sobre todo, por ejemplo, en la radiología, ante una lesión en una radiografía de tórax, pues pueden ser 50.000 cosas. Entonces, eso sí que te puede ayudar a encontrar, en pensar sobre todo cuando el médico tarda un cierto tiempo en encontrar el diagnóstico, pues ya hay que buscar estos casos raros y en estos casos, que es la probabilidad, pues puede que sí que te ayude en la IA, pero al médico. Uh-huh. Siempre la IA ayuda al médico, nunca al paciente. Doctor Darío Fernández, médico de atención primaria en Madrid. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es curioso, Estela, porque tú hablabas de patrones que se repiten, porque lo cierto es que la IA no razona, simplemente repite cosas que ya ha visto antes. El ejemplo más claro lo conocíamos hace solo unos días con otro estudio de varias universidades, incluyendo la Politécnica de Madrid y también la Universidad de Valladolid. Los investigadores subieron una foto de un reloj analógico marcando las 6 menos cuarto y le preguntaron a la IA ¿qué hora es? Bueno, pues la inteligencia artificial falló, no supo decir qué hora era realmente y esto es inquietante. Sí, porque al final hay que pensar que como no es un tipo de dato que corresponde a un modelo lingüístico, que es en lo que están entrenadas las inteligencias artificiales, pues entonces no sabe interpretarlo, no sabe decirte que son las 6 menos cuarto. Porque lo que quiere la IA es leer palabras y palabras y palabras y repetir esas palabras, asociarlas entre ellas, hacer resúmenes, todo eso lo hace bien. Pero esto de interpretar una imagen nueva es imposible, no sabe generalizar. No solo eso, sino que luego llamaron a Hugging Face, que es una empresa de California bastante grande de temas de inteligencia artificial, que ha hecho muchos modelos, y lo entrenaron subiéndole 40.000 imágenes de relojes analógicos. Y aún así siguió fallando. Porque no sabe generalizar, o sea, no sabe hacer esta capacidad de abstracción o de intuición que tenemos en el pensamiento humano. Todavía la IA no es capaz. Eso sí, como enciclopedia y como asociación de palabras, ahí nos puede batir, no hay duda. Pero claro, le pedimos un poco más y para estos casos críticos un poquito más. Pues Estela Luna, muchísimas gracias, especialista en tecnología como siempre. Estela, un placer que estés con nosotros. Lo mismo, Pilar.